Comencemos por desmitificar el concepto de espacio público de las ciudades, es decir, de las calles y las plazas de estas como espacios abiertos, igualitarios, democráticos y accesibles. Todo el que haya caminado por una calle o plaza de muchas de nuestras grandes ciudades sabe que éstas están repletas de jerarquías, regulaciones y órdenes, es decir, de control. En el discurso político dominante, del que se hacen eco los medios de comunicación generalistas, siempre aparece el espacio público como el sumum de la esfera colectiva de las ciudades. Algo a envidiar, a conseguir, a alcanzar, un objetivo irreal y positivo que siempre esconde las jerarquías. Esta concepción del llamado espacio público tiene su origen en la afirmación de la burguesía como clase y en las transformaciones que sufrió la sociedad de su época conforme ésta fue copando el poder. Autores como Sennett han vinculado además su aparición a las nuevas formas de religiosidad que se dieron en la Europa de comienzos del capitalismo y la industrialización, cuando a la esfera privada y familiar, ejemplarizada mediante el típico hogar burgués, se la contrapuso la esfera pública y política de las calles y las plazas de las ciudades. La nueva espiritualidad era algo íntimo y propio, todo lo demás solo caos, un caos que era necesario controlar y del que era necesario protegerse. Surge así la idea del ciudadano como sujeto político, del homo economicus, la importancia del individuo, siempre masculino, dueño de su propio destino. Las constituciones liberales de aquel entonces, como las de Estados Unidos, recogen estos principios y los elevan al rango de ley. Con la industrialización y el posterior proceso de urbanización, las ciudades reflejan precisamente el nuevo sistema social y económico imperante, el capitalismo, y con ello las clases sociales y el evidente conflicto entre ellas. Grandes conglomerados fabriles aparecen aquí y allá buscando facilidades para el transporte de sus productos, fuentes de energía accesibles y manos de obra barata. Esta mano de obra, las clases populares, los trabajadores y trabajadoras, ocupan las áreas más abandonadas, menos atractivas, mientras las élites se mudan fuera de los centros históricos en busca de mayor espacio, aire puro e higiene. Este representa uno de los principales ejemplos de la configuración y construcción de las ciudades bajo el capitalismo. Cuando estallaban los conflictos, las entonces llamadas masas tomaban las calles y las plazas haciendo de la ciudad el escenario por excelencia de las relaciones de clase. Casi de forma simultánea, arquitectos y urbanistas comienzan a proponer distintas formas de gestionar esta nueva ciudad. El ejemplo más conocido es la transformación del París de mediados del siglo XIX. La propuesta del barón Haussmann pretendía la eliminación de una parte del viejo centro, las callejuelas y viviendas infrahumanas donde se agrupaban los trabajadores y sus familias, potenciales conspiradores, mediante la apertura de grandes bulevares, zonas abiertas y amplias que permitieran, en un momento dado, el control de la población, además de la libre circulación de mercancías. Un poco más cerca, en Barcelona, tenemos un buen ejemplo de este tipo de intervención en la construcción de la Vía Layetana a comienzos del siglo XX. O en Madrid, mediante el plan de Castro para el ensanche y la aparición de la Gran Vía. El objetivo era idéntico: circulación del capital y vigilancia de la población. El urbanismo, por tanto, se convierte en una herramienta de control más. Como decía Lefebvre, bajo una apariencia tecnológica, positiva y humanista, lo que realmente se esconde es el control del espacio por parte del capital. Con la crisis del proceso de acumulación capitalista de los años 70 del pasado siglo, la dinámica de transformación de las ciudades se acelera, pasando éstas a convertirse en una mercancía más. Las ciudades producen todas aquellas plusvalías que la industria ha dejado de generar. Con la ayuda de una banca desregulada, el suelo de las ciudades se transforma en activo financiero. Aparece un mercado global donde las ciudades compiten por atraer inversiones, capital. Son las famosas ciudades globales de Saskia Sassen, atractivas, modernas, tecnológicas, creativas. De este modo, las urbes no solo reflejan las relaciones de clase, sino que además se convierten en un producto en sí. Pasan a producir y reproducir las relaciones sociales imperantes en el capitalismo. Pero para que una ciudad sea atractiva para el capital, también ha de ser tranquila, desconflictivizada. Olvidar las efervescencias sociales, la intensificación de la vida nerviosa de las que nos hablaba Simmel. En resumen, tiene que estar controlada. Aparecen así las ordenanzas cívicas, nunca civiles, de ocupación de los espacios públicos, las leyes antibotellón, etc., que pretenden normativizar estas vidas, proteger los espacios. Se prohíbe y o regula toda aquella actividad que pueda desarrollarse en el espacio urbano, un espacio que, como hemos visto, de por sí es conflictivo, ya que refleja distintos intereses. Espacio urbano, es decir, urbanizable y, por tanto, objeto de control.
El viejo sueño burgués alcanza su culmen 300 años después. En este sentido, la obsesión por el control del cuerpo de las mujeres, de su capacidad reproductora, supone una interesante metáfora que refleja la obsesión por el control de las supuestas élites liberales en el poder. Las clases dirigentes, siempre masculinas o masculinizadas, no pueden tolerar la libertad del espacio urbano, del mal llamado espacio público, pero tampoco la aparición del caos en el interior de lo más íntimo de la esfera privada, el cuerpo de las mujeres. El hogar clásico, heterosexual, patriarcal y nuclear, representa el pilar fundamental del orden social burgués. Hay que protegerlo. La toma de las calles, aunque sea ineficaz bajo el orden establecido por el Estado, por parte de grupos de mujeres y hombres que claman por el control de sus propios cuerpos, entre otras cuestiones, no solo desafía la concepción de un cierto tipo de familia, la tradicional, sino también el control del espacio urbano por parte de esos mismos poderes. En definitiva, un desafío a los espacios protegidos. Lo vamos a hacer entre nosotros, estudiando como hemos estudiado, hablando como estamos hablando con insistencia y acordando, como siempre hemos hecho las cosas en este partido, todo aquello que nosotros proponemos a la sociedad. Pero tened por seguro, y tenéis mi palabra y mi compromiso personal, que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí con el presidente de gobierno y a través de él con todos vosotros, de dar cumplimiento a nuestro programa electoral y regular y garantizar los derechos de la mujer, pero también el derecho de los concebidos y no nacidos. Creo que urge tomar medidas y creo que mi obligación como alcaldesa de Madrid es preservar los derechos de todos los madrileños. Y yo voy a solicitar formalmente a la delegación del Gobierno una reunión para acordar una serie de espacios que, a juicio del Ayuntamiento de Madrid, deberían ser especialmente protegidos a la hora de autorizar manifestaciones. El espacio de ciudad es el principal escenario donde se visibilizan los conflictos, ¿no? No solo sociales y económicos, sino también obviamente políticos, medioambientales, territoriales y urbanos, ¿no? Es el Estado que define el ámbito privado, el espacio de acción, las condiciones de posibilidad dentro de las cuales las mujeres se mueven y que lo que es privado es definido en la arena pública. Y el hecho de que se proponga una propuesta de ley sobre el aborto en el 2014 en España, después de que los derechos consolidados sobre la interrupción voluntaria del embarazo se daban por supuesto, sí que nos hace pensar en cómo lo que es privado sí que está definido por lo público. Siempre ha habido una respuesta política de control y de represión del espacio urbano, usar de las viejas formas de represión y control, pero es cierto que durante estos últimos años, a raíz del incremento de los movimientos y de la lucha de resistencia y de desobediencia al régimen
político actual y la legalidad vigente, estamos asistiendo a unas nuevas formas más sutiles de represión y de control del espacio urbano. Sea una metáfora más explicativa, porque en realidad los cuerpos femeninos son lugares de contienda, de campos de batallas, campos de acción de otros sujetos, de ideologías, de las políticas, de las tradiciones culturales, de los discursos incluso. La analogía entre los cuerpos y los lugares consistiría también en el hecho que los lugares y sus espacios están diseñados de acuerdo con ideologías y concepciones del espacio y su uso público, y igualmente también los cuerpos, la posibilidad de acción, la función de estos cuerpos están definidos por muchas veces ideologías parecidas y acciones políticas que van en direcciones parecidas. De represión es la propuesta del Ayuntamiento de Madrid, en boca de la alcaldesa Ana Botella, que propone limitar la celebración de manifestaciones en el centro de la ciudad, ¿no? Alejándolas del espacio urbano del centro de la ciudad. Y bueno, esto es un ejemplo perfecto, ¿no? de represión y de y volver a retomar un debate tan importante y poner en discusión los derechos consolidados sobre la interrupción voluntaria de embarazo tiene una componente violenta en la medida en la que precariza también la existencia de las mujeres que evidentemente están tocadas no solo por la posible ley, sino por el debate mismo. Ana Botella en este caso lo que busca es que el centro de la ciudad se convierta, o sea, un espacio de consumo para el turista, ¿no? Y lo que busca Ana Botella es expulsar organizaciones que generan conflicto, violencia, que generan una mala imagen al exterior y por tanto una mala imagen a la marca Madrid y por tanto a la ciudad como producto, ¿no? Más allá de la intención del legislador y de que la ley efectivamente vaya en Parlamento, se discuta, se apruebe y con qué contenidos, lo que es extremadamente preocupante es abordar un tema parecido sin consultar la población, un tema de esta importancia, de esta relevancia, así que necesitaría un referéndum o unas consultas